Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a su taller de resiliencia y toxicidad, dos caras de la misma moneda. El tema de hoy es un tema que me parece que es el central del taller. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Los tóxicos emocionales. Es decir, cuando hablamos de que al final del camino la persona es un ser en relación, bueno, al final de cuentas tenemos que estar muy conscientes de que casi siempre vemos hacia el frente, obviamente. Esto genera que veamos la toxicidad en otros, pero a veces nos cuesta trabajo este, esta observación personal, ir hacia nosotros mismos y reflexionar en torno a eso. Buenas noches a todos, bienvenidos Alfredo, Katia, Ale, a Guillermo, a la doctora Olivia, a Irma, buenas noches, qué bueno que ya están conmigo aquí en este su taller. Vayan pensando, saludo a Ale, vayan pensando qué taller nos sigue. Se nos fue rápido este taller, obviamente. A mí me gustaría que pensaran, a lo mejor vamos a prolongar. Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches, Clau. Un gusto saludarte, un abrazo fraterno. Ya sabes que aquí estamos. Eh, para mí es un gusto el hecho de poder compartir estas expresiones que a veces jugamos con ellas, es decir, no podemos dejar de pensar que es una realidad. eh, hola, hola, hola Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto. Eh, de verdad. Y ahora nosotros vamos a ver un tema que posiblemente yo le ponía aquí en las notas, un poco así como agáchense cuando vengan los jitomatazos, porque de verdad que a veces, miren, no les miento, saqué unas notas aparte de la sesión de hoy, aquí están todas, que me llaman mucho la atención. O sea, es decir, que no puedo dejar de pensar que, que aparte de la elaboración de la sesión, al ir reconstruyendo las afirmaciones, bueno, pues me fui dando cuenta de que había muchas preguntas y aparte eh, preguntas que a lo mejor voy a responder sobre la temporalidad tóxica, es decir, es por temporadas, hay un tiempo, hay una determinación, hay una toxicidad perenne, es decir, esto es algo a priori, se nace, se muere, bueno, se nace, se desarrolla, se muere siendo tóxico, o sea, tiene que ver con el carácter, con el medio ambiente, con las decisiones libres, tiene que ver con una herencia biológica. Vamos a ver, hay una relacionalidad tóxica, es decir, si nos relacionamos de manera tóxica con una de nuestras áreas de relación, pues obviamente las otras áreas también tienen que estar igual. Habrá personas tóxicas al 100%, así como que dan toques o que realmente sean como un tambo de ácido o algo así, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver. La otra es cómo nace, cómo se hace una persona tóxica. O sea, porque algo le pasó, ¿no? Esta frase que se utiliza mucho en redes sociales, todo viene en casa o te tiraron de chiquito o no sé, algo así. Yo creo que tendríamos que pensar que cómo se nace o cómo se hace. Y el nace no me refiero a esta parte vinculante con el hecho del apego, sino más bien cómo surge una persona con estas características, ¿no? El detox, o sea, el desintoxicarse, eh, ahorita vamos a hablar sobre unos perfiles, ojalá que ahí pues pongamos un poco más de atención de la que siempre ponemos por acá, pero en estos perfiles para ir identificando. Pero sí les voy a pedir que identifiquen primero si yo lo traigo cargando, o sea, si es algo mío, porque, bueno, toda empatía, toda cercanía, toda responsabilidad del otro recae sobre mí y la mía sobre de él. Es decir, eso nos hace personas, este principio de relacionalidad. Y la pregunta es, oye, y en uno de los perfiles habla de alejamiento, de situaciones, de poner una raya, límite. ¿Y si mamá y papá son los tóxicos? ¿Y si esposo o esposa son los tóxicos? ¿No? Entonces, eh, bueno, me río porque estoy leyendo aquí los comentarios que están poniendo, pero buenas noches Rita, qué gusto de verdad que estés aquí con nosotros.
Entonces, bueno, pues trataré de responder, de ir respondiendo, de ir platicando con ustedes, pero voy a hacerlo muy puntual para que vayamos reflexionando, ¿no? Entonces, es nuestra tercera sesión, 17 de junio, año del coronavirus. ¿Quiénes son y qué hacen los tóxicos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Bueno, de entrada son personas, esto quiere decir que se relacionan necesariamente con alguien, pero que no han madurado, es decir, no han llegado a ser integrales, que no se han integrado emocionalmente. Es personas profundamente inseguras y egoístas que necesitan estar cerca de alguien. Y este alguien, desde este momento, le vamos a llamar víctima, ¿no? Es decir, es una relación de víctima-victimario y es un círculo de la victimización. Aquí el fenómeno es raro porque el, el tóxico se hace la víctima haciendo víctimas. Y a la hora de que hace víctimas, se victimiza. Es una compulsión, ¿no?, al desgaste emocional del otro y es realmente absorbente. Es decir, el otro se vuelve un Kleenex, por llamarlo de manera tranquila, de descargar ahí sus frustraciones, la persona tóxica. Como dicen en Mérida, ¿qué? Chanchulles, canchulles, ok. Muy bien, Rita, ya nos veremos en Mérida. Hay tres invitaciones ahora que acabe esta pandemia. Hay gente que nos está invitando a Mérida a dar un ciclo, un taller, conferencias, por supuesto que lo planeamos, por allá nos vemos. Eh, entonces, vamos a ver, es correcto, doctora. Este tipo de personas convierten a su víctima en una terapia barata particular. La terapean, la moldean, la van gestionando, pero ojo, invadiendo sus límites y y están centradas en sus defectos. O sea, no validan absolutamente nada. Pero eso sí, son objetivos en en señalar los defectos, en la parte negativa de las cosas. ¿Para qué? Para ellos sentirse como compensadores. O sea, yo puedo compensar esto que tú estás teniendo. Para compensar sus carencias. La persona tóxica siempre va a compensar sus carencias e inseguridades haciendo sentir al otro inseguro y carente. Y así sentirse mejor consigo mismos, sin importar casi nada positivo de la relación. No le importa la relación, hay un sesgo totalmente inconsciente, narcisista, autodestructivo, pero que lo soportan y lo tolera porque el otro lo soporta y lo tolera. Es decir, son generadores de dependencia. Por eso las personas tóxicas acaban por molestar a menudo a su víctima, que terminan experimentando emociones negativas y agotamiento. Y en unos casos, como suicidólogo lo tengo que decir, algunas personas tóxicas han generado en sus hijos e hijas o en sus personas cercanas, no que amen, pero sí ideaciones suicidas, y esto es peligroso. Por eso estas personas acaban con la vida de su víctima, que termina experimentando emociones negativas, agotamiento, sintiendo que se consume su energía. Buenas noches, buenas noches. Eh, y esto impacta, lamentablemente, en el quehacer de felicidad y alegría de la víctima. Pero el problema es que no puede ser feliz si no está ahí. Hay algo, por supuesto enfermo, por supuesto tóxico, pero son casi relaciones invisibles que parece que no están generando esfuerzo, pero que ahí están. Hay pensamientos tóxicos, por supuesto, es decir, hay relaciones tóxicas, pero más que eso personas, pero lo vamos a ir viendo. De vez en cuando hacen cosas por su víctima, entre comillas, pequeños favores que se esconden por un interés personal y que suelen cobrar en algún momento de futuro. Yo te hice este favor, ahora te toca a ti, ¿verdad? Yo lo hice por ti, yo hice esto, yo hice el otro. Medio como fariseísmo actual, ¿no? Son personas asfixiantes que presionan a su víctima para que haga cosas que no le apetece. Sobrepasan continuamente los límites, generando limitaciones para el otro, por supuesto, para comprobar hasta dónde pueden llegar y esperan que esta persona
esté siempre dispuesta a ayudarles en todo lo que necesiten, sin reciprocidad, sin agradecer, son personas que hacen al otro invisible y le dicen, ¿sabes qué? Sin mí no podría hacer nada. ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va? Wow. Es gente que va construyendo, destruyendo. Casi nunca asumen su responsabilidad y culpan de todo a su víctima o a circunstancias externas. Desde Dios, por eso le digo que era relacionalidad tóxica, desde Dios, los otros, uno mismo, la historia, la realidad, el presente. O sea, el otro, ellos se hacen la víctima y obviamente las circunstancias es que yo no pude estudiar porque mis padres, yo no pude trabajar porque mis padres, es que yo me vine abajo, me volví esto, el otro, no soy feliz porque me abandonó, me dejó, porque... Y la verdad es que siempre están activando el focus externo, es decir, las circunstancias externas son aquellas, ¿no? Y siempre están desahogando su frustración y tristeza y pesimismo. Uno, como profesional de la salud emocional, pues no pasa nada, es decir, hay gente que nos dice, que nos hace, uno está acostumbrado a trabajar, a discernir, a separar, a poder poner lo blanco, lo de color, lo negro, lo fino, las jergas en su lugar adecuado. Pero hay personas que te bombardean y la persona que es víctima, pues no sabe cómo separar. Y en ese momento tristemente empiezan a desaparecer. Y esa rutina se vuelve hábito y ese hábito casi siempre se vuelve ley y empiezan estas relaciones tóxicas con personas tóxicas. Siempre he dicho, no existe la violencia, existen los violentos y las violentas. O sea, porque asumir que hay una entidad etérea que nos genera violencia, pues no, ya tenemos el coronavirus, pero es decir, yo asumo mi ser violento, yo asumo mi ser tóxico y hay que decirlo. O sea, no podemos, por eso las preguntas que hacía al principio. Entonces, siempre hay personas que desahogan su frustración y ojo, no estoy diciendo que en una relación profesional, terapéutica, ¿no? En un cierto en un acompañamiento, por supuesto que es lógico que saques tu frustración, tristeza y pesimismo. Para eso nos alquilamos, ¿no? Para eso estamos los que nos dedicamos a esto. Pero me refiero a las relaciones significativas, familia, pareja, amigos, ¿no? Estas nuevos matrimonios, por supuesto, estas nuevas formas de hacer relación, ¿no? De manera voluntaria, no una relación profesional de salud. Entonces, desahogan frustración, tristeza y pesimismo en la primera presa accesible que encuentran. Es decir, también es inconsciente esta toxicidad porque ellos sienten que todo mundo les debe algo, como que el mundo les debe pagar cierto tributo porque han sufrido mucho, porque el mundo les ha hecho mucho daño. Y yo siempre les pregunto, ¿a qué mundo se refieren? ¿Un mundo, tu mundo, nuestro mundo, el mundo? Porque el que es víctima en cualquier circunstancia. Entonces siempre encuentran en el otro una tierra fértil para sembrar dudas sobre sus aptitudes. No creo que puedas. No creo que debas. Uy, es complicado. Entonces al otro le dices, oye, ¿qué onda va a hacer esto? Pues es que lo veo complicado, pues es difícil. Dices, ¿por qué no lo intentas? No, no, mira, ¿para qué? Si la duda, la culpa, el miedo, si dejas que alguien lo siembre en ti, pues tú desapareces. Eres la marioneta, el puppet, el títere de esa persona tóxica. Sus aptitudes e incapaces de lograr logros. Entonces hay una frustración. No lo hago, me siento inútil. Lo hago, fracaso porque estoy relacionado de manera tóxica y no logro el objetivo. Entonces peor, es un círculo vicioso. Y siempre están emitiendo juicios con insistencia, siempre. Y desdeñando los sentimientos de su víctima, sin escucharla ni ofrecerle apoyo emocional. Pues tú te lo buscaste. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, pues siempre ha sido igual. Control económico, ¿no? Control de fuerza, control de tiempo, control de espacio, la lucha por los hijos, ¿no? Una serie de cosas que, bueno, ustedes a lo mejor ya han vivido una relación así o situaciones así, y de verdad que es desgastante. Entonces yo he tenido que establecer parámetros con pacientes que acompaño, con pacientes, y decirles,
necesitas poner límites que no sean limitantes, que no te generen una limitación emocional. Por eso es conveniente en este momento saber identificar e identificarnos, identificar a las personas tóxicas o identificarnos como personas tóxicas y advertir sus astucias para poder desactivarlas. Es gente muy astuta, demasiado astuta. Es gente que sabe, que lee un poquito como los que leen las cartas o cosas así. Es gente que, ¿cómo sabe? O ¿cómo le hizo? Es decir, es gente astuta. Es gente que tiene una sensibilidad, casi un grado histérico de poder entender al otro, de poder leer al otro, pero no para, pues para validarlo, sino para lastimarlo, para manipularlo, para generarle, al fin de cuentas, un daño. Entonces, aquí, en estos tipos y perfiles de gente tóxica, pues vamos a ver cómo podemos desactivar, ¿verdad? Cortar los cables que nos llevan a seguir alimentando o que esa persona siga alimentando este tipo de relaciones, situaciones. Y si tú eres esa persona, pues agáchate porque como decía yo al principio, pues ahí van los jitomatazos, ¿no? Y ojalá que si identificas algo, ¿no? Pues simplemente lo trabajes, ¿no? Es decir, si es inconsciente, vamos a hacerlo consciente. Si ya es consciente, vamos a dejar de que no sea sádico lo que estés haciendo. Un día una persona que acompañaba me decía, es que es la única forma en que funciono. O sea, no sé hacer otra cosa. Es que no es que sepas, o sea, esto lo aprendiste, fuiste ejercitando la manipulación, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, como dice Rita, es difícil desprenderte, sí, pero vamos a optimizar, ¿no? Es decir, ponemos estabilidad basada en sufrimiento, basada en miedo, basada en confort, como muchos de los matrimonios arreglados o diseñados previamente de manera artificial para funcionar. O de las relaciones así, pero ¿qué tanto estás creciendo como persona? A mí me llama mucho la atención porque cuando acompaño parejas, matrimonios, de pronto me dicen, oiga, es que yo llevamos 10 años, 5 años, 4 años, y la pregunta que les hago siempre, ¿y en qué has crecido como persona en esta relación? ¿Cómo has crecido como persona en este matrimonio? ¿Cómo has generado esta integralidad, este desarrollo? ¿No? Desde lo académico, lo económico. Sí, en, en, yo sé que la gente tiene esta idea romántica de que se casa por amor, pero yo pienso que debería de casarse para mejorar, ¿no? Para modificar, para crecer, para hacer un balance, para generar un derrotero de felicidad. O hablo del matrimonio, pero las relaciones de pareja, noviazgo, las relaciones laborales, todo aquello que implica al otro, pues debe generar una expectativa de crecimiento en todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí pues tenemos que empezar a evaluar con una buena autocrítica nuestro progreso y nuestro estar en este mundo, ¿no? Para modificar nuestro propio mundo. Entonces, hay que saber cortar, hay que poder desactivar estas situaciones. Y los tipos, ahora sí vamos a ir viendo estos tipos y perfiles de gente tóxica. Son 6 nada más, pero vamos a ir desmenuzándolos poco a poco, ¿vale? Primero están los victimistas. Yo aquí ponía los victimistas. Te haces la víctima, decía el meme este. Sí, sí es verdad. Es decir, hay gente que le gusta hacerse la víctima, ¿no? Hay gente que son victimistas, que responsabilizan, culpabilizan de todo lo que ocurre a los demás, contagiando el sentimiento de culpa a través del chantaje emocional. Recuerden que una de las formas en que la persona es tóxica es que lleves años con esa persona o con esa relación o en esa situación y no hayas crecido de manera emocional, que no haya generado en ti una satisfacción como persona y que si pones sobre una balanza el deterioro y el crecimiento, si es más el deterioro, adiós. Si es más el crecimiento, bienvenido sea, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Cuando lo único que hacen es responsabilizarte y no acompañarte, todo lo que ocurre de lo demás contagiando el sentimiento de culpa a través del chantaje emocional. No le interesas como persona, sino como entidad, como un depósito, como una, ahí voy a poner, basinica, perdóname, ¿no? Ahí donde te depositan, pero necesaria, pero ese era el objeto de la cloaca de este tipo de personas, ¿no? Están los que critican. Todo el tiempo se la pasan descalificando cualquier actuación o idea que tenga su víctima. Oye, ¿por qué no hacemos eso? No, no creo. Oye, se me ocurre. No, pues quién sabe. No, pues no tengo ganas. O sea, corta los cables del crecimiento del otro. Y por supuesto, él o ella en este proceso cree que crece, cree que está creciendo. O sea, el control lo identifica de manera perversa con crecimiento, creando al otro un sentimiento de inutilidad. ¿Quién te va a querer con hijos así si te dejo? ¿Quién te va a respetar si te vistes así? ¿Quién te va a amar si no soy yo que te di mi vida, mi juventud? No sé, tanta cosa que lo que hacen es al otro decirle eres inútil, a la otra inutilizarlo y debilitando su autoestima. O sea, la única persona que te puede querer amar soy yo. Por supuesto que hay un Edipo de fondo y hay un sentimiento pues de un sentimiento narcisista de las primeras etapas del desarrollo afectivo de la persona. Pero entonces están los victimistas o los que se hacen la víctima todo el tiempo, los que critican, pero el tercero serían los agresivos, ¿no? Verbalmente. Hay unos que somos mal hablados, pero no es para agredir. Entonces, y no porque seamos de algunas regiones de Veracruz, sino escuchamos de pronto que alguien dice, no, es que la gente que dice groserías, es más confiable y más directa. Pues no lo sé, a veces eh, no lo sé, pero no hablo, o sea, una persona puede expresar con una grosería, ¿no? Para puntualizar algo, pero no directamente hacia la otra persona. Entonces, pero estas personas sí son agresivos verbalmente, intentando provocar inseguridad. No seas pendejo, no seas pendeja. ¿Cómo se te ocurre? ¿Eres idiota? Qué inútil eres. Tú eres un poco hombre, tú eres una poca mujer. Ese tipo de cosas. Perdón por las malas palabras. Pero imagínense esta persona, yo ahorita la digo y me siento mal de haberlo dicho, aquí con todos ustedes, pero imagínate diario esto, en todo momento la descalificación, la provocación de inseguridad, te va debilitando, te está haciendo poroso tu estado de ánimo, tu fortaleza, te está dando una especie de humillación tras humillación, faltas de respeto totales. Y obviamente sí, por supuesto, doctora, van descalificando, porque lo que hacen es esto. Mientras seas víctima, mientras seas mi depositario de mi basura, entonces te califico como bien. Mientras ya no lo seas, te voy descalificando para que vuelvas a hacerlo. Entonces, ¿por qué permitimos eso? Sería el mecanismo. Sería un mecanismo que ahorita lo vamos a concluir al final, es decir, al final del taller, obviamente, la próxima sesión. Pero sí, ¿por qué permitimos esto? ¿Qué tipo de algo tengo en mi cabeza que permito este tipo de situación? Exactamente lo que dice Ángela, es decir, normalizamos, ¿no? Este tipo de humillaciones. Entonces, de pronto la persona se vuelve, ¿qué es cómo funciona? Insultando, ¿no? Yo comentaba, hay gente que siempre está tratando de humillar, tratando de faltar al respeto y diciendo, controlando. ¿Por qué? Es gente que así se ve.
o necesita que le hablen así, o es la única forma en que entiende. Entonces él proyecta esas carencias el otro las acepta y automáticamente se vuelve una relación agresiva y el otro agresivo pasivo, porque de pronto el otro, si es que llega a salir de esta relación, va a necesitar de manera pasiva o activa este tipo de situaciones, este tipo de encargos de humillación. El 4 sería los manipuladores. Los que siempre están engañando, las personas que siempre están engañando en beneficio propio. O sea, no ven al otro más que como su cajero, no ven al otro más que la oportunidad de ganar, es decir, entre más pierdas yo gano. Siempre manipulan las verdades, las cosas, las palabras, tratan a toda costa de generar en el otro un maleficio que yo, con mi beneficio propio, te voy a hacer, te voy a construir. El término correcto en esto sería los manipuladores y en el otro serían, yo lo traduje como chismosos, se entiende un poquito más a nuestro idioma, ¿verdad? Estos que propagan rumores negativos sobre personas ausentes. Siempre lo he dicho, si no está la persona ahí, es una pérdida de tiempo hablar de alguien. Las personas que critican a otras que no están presentes no son fiables. No, es que mira, oye, mira, si quieres le marco y hablas con ella o hablas con él, o por qué no lo invitamos. Yo no me fío en eso. Y yo siempre les digo a la gente, oye Carlos, fíjate que me dijeron, me comentaron, me hablaron, me insultaron y me dijeron que tú, dile, comunícate, dale mi número. ¿No? Entonces, aquí, esa es la cuestión. Rumores negativos sobre personas ausentes. Recuerda, cuando tú estés ausente, ¿de quién quieren que vas a hablar? ¿No? Y por supuesto que este tipo de personas, pues, no son fiables. El número 6 sería el narcisista. Ese que se cree perfecto, perfecta, que no soporta que le lleven la contraria, que su ideología, su carencia, su narcisismo lo convierte en una especie de discurso para convencerte de que es lo mejor y que no acaba por convencer, si no es de manera de víctimas, critica, agresivos, manipuladores, chismosos. Yo por eso no creo mucho, ¿no? No creo mucho en la gente que te invita o que quiere imponer su pensamiento, su ideología, su forma de entender la vida y quiere que la entiendas de manera hablando mal del otro, manipulando tu conciencia, siendo agresivo física y verbalmente, criticando algo, ¿no? Y aún así sentirse la víctima. O sea, vean cómo, bueno, ahorita traté como de ponerlas en un círculo, porque al final esto es lo que hacen. O sea, un círculo, me hago la víctima criticándote, siendo agresivo, te manipulo, soy chismoso, ¿no? Y me victimizo. Imagínate el grado de narcisismo, ¿no? El que se cree perfecto y no soporta que le lleven la contraria. El que siempre da lecciones sobre cómo tienen que ser las cosas, que no acepta la crítica. Pero si yo les propongo, ¿qué les parece? No, todos tenemos un grado de toxicidad, entiéndanlo bien. Todos tenemos grados, todos tenemos algún tipo, algún perfil. El problema es no darnos cuenta y seguirlo haciendo, pero lo preocupante sería darnos cuenta y seguirlo haciendo. Siempre da lecciones, ¿no? Mucha gente religiosa, ¿no? Entre comillas religiosa, con una pseudoespiritualidad y basado en un narcisismo y en un delirio de grandeza y en un delirio de omnipotencia infantil, que te dicen es que, y hablan, ¿no? A veces hablan por Dios, lo bueno es que soy teólogo también, y si no, les creería toda esa basura que a veces dicen, ¿no? Entonces dices, a ver, espérame, o sea, ¿cómo? ¿Dios te habló y te dijo eso?
yo tuve una paciente religiosa hace algunos años, bueno, he tenido muchas, pero a una con la que este ejemplo decía, me decía, es que yo en la mañana, en la oración de la mañana, frente al Santísimo me decía que pues no creo que tal hermana sea para esta vida, ¿no? Entonces, yo qué más quisiera, me decía doctor, yo qué más quisiera, doctor, que, que ella se quedara con nosotros, pero ¿es voluntad de Dios? Imagínense el grado narcisoide, descompuesto y de ingenuidad para decir, yo hablo en nombre de, pero como no puedo descalificar porque soy muy tóxica para que me identifiquen, entonces le echo la culpa a acá, o al de acá, o al de acá. Entonces dije, no, 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 no. Lo que usted está haciendo es un delirio narcisista. Porque fíjese, yo en la mañana también, al estar haciendo meditación, Dios me dijo que al contrario, esta hermana le va a dar un impulso a la comunidad. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Bueno, pues soy religiosa, no, pero pues no importa, o sea, yo soy licenciado, maestro en teología, director espiritual, psicólogo pastoral. Entonces, no, y ahí empiezan. Entonces me dijo, no, bueno, pues hay que evaluar, ¿verdad? Sí, pero no hay que decidir de manera narcisoide. ¿Por qué? Porque cuando el tóxico identifica un grado de rivalización y no de subordinación, en ese momento te genera un enemigo, ¿no? Como el que te dice, mira, pues, oye, fíjate que terminé con tal persona, sí, es un idiota, sí, es una no sé qué, ¿no? O sea, descalifica al otro para él sentirse sobrecalificado o ella sobrecalificado. Es una estúpida, es una estúpida. Oye, espérame. Claro, tú estás vulnerable, pues sientes que el otro está actuando de manera como de una defensa, ¿no? Hacia tu persona. No, es un narcisista que te quiere controlar. Nadie debería de creer más que en las palabras que a veces no te hacen sentir bien. Yo tengo amigos y amigas y por aquí andan algunos y algunas y me dicen, pues es que eso yo no me lo habían dicho, no lo había, no, pues no importa. O sea, nuestra amistad está por encima de que yo te haga una crítica o no. O sea, no soy tu amigo para endulzarte el oído. Claro, tampoco para conflictuarte la vida, pero si a veces necesitas escuchar una verdad, es que mejor de un amigo, ¿no? A mí me cuesta trabajo, ¿no? Me cuesta trabajo. El hecho de que la gente descalifique a otro calificándose él. Entonces eso pues hay que tener mucho cuidado. Yo a veces a la gente en estos ámbitos de la academia, en estos ámbitos de la espiritualidad, de la religión, pues hay que tener como mucha mesura, ¿no? A ver quién está hablando. O sea, imagínate, yo publicaba hace un par de días ahí en la página de Carlos Valencia, suicidólogo, decía, o sea, necesitas ser muy narcisista o muy ingenuo para pensar, para llamarte coach de vida, ¿no? Imagínate, ¿cómo te atreves por tomar un curso? De pronto ya eres coach de vida y le dices al otro qué hacer y qué no hacer. Cuánto delirio, cuánto narcisismo, cuánta frustración, ¿no? Cuánto hecho o desecho que lo transformas de manera que puedes decirle a una persona cómo gobernar su vida. Y tú me dirás, oye Carlos, ¿no estás haciendo lo mismo? No, por supuesto que no. O sea, lo que estamos haciendo es una aproximación al acompañamiento de personas y estoy haciendo, porque el otro nunca va a decir yo soy tóxico, yo soy resiliente. No, es un aristoi, es un despertar, ¿no? Al hecho de ser y de sentirte que puedes, de que debes modificar. El narcisista siempre va a estar en función a dar la lección y no aprender de ella, sino que tú aprendas. Eso se llama control. Y aguas. ¿Por qué te dejas controlar y por qué esta necesidad de control? Vamos a verlo más adelante. Entonces tienden a descalificar, tienden a generar en el otro cierta vulnerabilidad. Ahora, bueno, también este tipo de personas narcisistas tienden a menospreciar, a que contradiga sus decisiones y creencias, como les contaba este ejemplo. Bueno, es que tú no sabes, ¿no? Y tú sí, ¿y cómo le hiciste? No, bueno, es que tendrías que estar en mis zapatos, ¿no? Es que, ok, entiendo la empatía, entiendo la simpatía, entiendo el ponerme en el lugar del otro, entiendo, pero
pues tú también ponte en los míos, tú también ponte en mi lugar. La persona tóxica nunca va a ser empático, nunca, no sabe. Y si le enseñas, no aprende, porque no le conviene. Siempre va a haber un grado de superioridad, nunca de alteridad, nunca. Y ese es un riesgo. Pero una vez que hemos identificado la toxicidad hacia adentro, es decir, en mí, y hacia adextra, o sea, hacia los otros, de la relación se recomienda cortarla de la mejor manera posible. Y aquí vienen los problemas, ahora sí, porque para dar consejos, pues no, o sea, el taxista, el peluquero, el bolero, ¿no? el, aquí se trata de decir, cuando yo digo de la mejor manera posible, la manera es una tarea, porque a veces pensamos que la manera es como, bueno, viene de manis, mano, manipulación, es decir, yo tengo que construir una manera lo mejor posible para mí. La víctima siempre va a pensar que el otro, ¿para qué le digo? Se va a enojar, ¿para qué le digo? Va a empezar, ¿para qué le digo? Entonces, cuando tú ya estés en esa situación de no verbalizar por miedo a no generar un conflicto, la relación tóxica es una realidad en ese momento. Entonces tienes que cortar de la mejor manera y la mejor manera es crear un mecanismo personal, individual, de límites que no te limite y que de la mejor manera posible, y cuando me refiero a manera es crear un mecanismo de salida de esa situación en la que has invertido tiempo, dinero y esfuerzo, que puede ser vinculante con tu padre, madre o por la persona que dice que te ama, pero que no te sientas persona sin objeto, entonces es momento de dar la retirada. Entonces ahí te das cuenta de que gastaste y malgastaste y que no fue inversión. Las inversiones se recuperan, las inversiones se luchan, pero el gasto se hace, dice, esto fue un gasto y me voy. Estoy hablando sobre lo que nos molesta de la relación, de esta relación abierta y asertiva, marcando nuestros límites. Siempre les digo a las personas que se acercan al acompañamiento, a la psicoterapia, estos son los límites del encuadre. ¿Cuáles son? No puedes pasar, no me puedes golpear, no te puedo golpear, no me puedes insultar, no te puedo insultar. O sea, yo pongo los límites para sentirme protegido en las sesiones y estos límites implican al otro a sus limitaciones, pero yo soy el que pongo los límites, no él. Yo pongo mis límites para que el otro tenga limitaciones de acción, de movilidad, de lenguaje y así funcione mejor el proceso de acompañamiento. Estoy hablando única y exclusivamente de un encuadre fijo, terapéutico, psicoterapéutico o de acompañamiento. Eso se aclara con la persona. Pero imagínate esto, pues no se puede en el matrimonio, no se puede en la pareja. Es decir, tendrías que establecer una serie de límites que el otro va a decir, es que yo no lo entiendo. Y más si su imaginario está basado en que dentro de la relación debe haber una libertad, pero que me conviene a mí ejercerla y tú a depender del ejercicio de la libertad, entonces hay poco que hablar. Por supuesto que hay gente que cree que funcionan las cosas, pero en el momento de mover el tapete es cuando empiezan a desequilibrarse. Por supuesto, sí, una medida de respeto. Y el respeto no es otra cosa que la alteridad. Está sobrevalorado el respeto. O sea, yo no puedo pedir respeto si no me respeto a mí mismo, a mis ideas, a mis creencias. Tenemos miedo a la soledad porque nos enseñaron a que necesariamente, perdón, necesitamos al otro para existir. No, estamos el otro para caminar, para acompañar. Como dice en las redes sociales, los memes, ¿verdad? Ni que fueras oxígeno, ¿no? Ahí sí no podrías vivir. Y si no se puede por las buenas, es decir, esta forma correcta, pues hay que alejarnos de ese círculo. Él planta muy bien, la persona tóxica planta muy bien su movilidad, su círculo, su influencia. Y no nos da explicación de por qué lo hace. O argumentos de autoridad, porque soy tal o porque soy tal. Y la pregunta que yo pongo aquí, ¿y si es mamá o papá? Si es esposo o esposa esta persona y no puedes alejarte de ese círculo porque rompes con una tradición familiar, porque ¿qué van a decir de ti? Si eres separada, divorciado, divorciada. Y mucho tiene que ver la parte de las creencias, ¿verdad? Es decir, entonces tengo que poner en tela de juicio todo
lo que creo. Si está en riesgo tu vida, por supuesto, hazlo, pero hazlo ya. Estas personas solo intoxican a quien pueden, no a quien quieren. Y espero esto quede claro. Es decir, te quieren si tú te dejas. Ellos pueden con cualquier persona. Estas personas solo intoxican a quien pueden. Si tú tienes una actitud resiliente, por supuesto que no van a poder, ¿no? Se les puede desarmar, ahí viene un mecanismo, se les puede desarmar negándoles el acceso a nuestra intimidad. El problema acá es que tú sepas qué es lo íntimo de ti, qué es tu intimidad. Por supuesto que está la parte afectivo-sexual, pero no, la intimidad de tu persona. Es decir, aquello que algunos les llaman esencia, por ejemplo, una carloseidad, por decir algo en mi nombre, Carlos, pero es decir, aquella intimidad, que sus comportamientos no regulen los tuyos, que lo que para él o para ella es importante para ti sea relativo. No entres en ese juego porque sabes que vas a perder. Ellos juegan perfecto, ellos inventaron este juego, las personas tóxicas inventaron este juego, tú vas a perder. Y después, para cerrar el pasado y que nos intoxique su recuerdo, lo mejor es tomar conciencia, y aquí viene el despertar, el tomar conciencia, el soy consciente de que detrás de esas conductas suelen esconderse miedos, frustraciones y vivencias infantiles. Esto quiere decir que el grado de soportar la toxicidad o crear la toxicidad viene desde las vivencias infantiles que dificultan, generan un desarrollo óptimo o tóxico en la persona y por supuesto en nuestra personalidad, es decir, en nuestra forma de relacionarnos. Así, ya vamos a terminar, llega el aristoi, que es una palabrita que los que han tomado curso conmigo, clase conmigo, ya saben que es el aristoi, que es como coinonía, alegría, liturgia, ¿no? Martiria, y la parte del cierre se llama aristoi, que es como el despertar, es una palabrita que en griego significa como el despertar, así como en hebreo significa éfeta, ¿no? Ábrete, en griego sería aristoi, es decir, es como el despertar, el darme cuenta, el que se me quita lo ciego, y así llega el aristoi liberador, este despertar liberador, al darnos cuenta de que solo se trata de saber que el otro es el otro y que yo no soy él y él no debe impactar tanto en mí. Él o ella, o sea, hablo en general porque ahora el lenguaje se volvió tan escrupuloso, por miedo también, pero aquí de lo que se trata es la diferencia. Él no es mejor o peor que tú no eres peor o mejor que él, ni peor que nosotros. Con lo que descubrimos la utilidad de juzgarnos a los demás y en lugar de reflexionar sobre la comprensión, y decía hace rato por ahí un compañero del grupo, es decir, el respeto. Pero el respeto implica corazón, ahorita lo explico. Entonces es más correcto hablar de relaciones tóxicas, no porque sí, es que tú eres tóxico, y es que yo soy tóxico, es que tú, no, las relaciones tóxicas, porque el otro, como el exhibicionista, existe mediante el pavor que tiene de lo que exhibe y vive del pavor, de la reacción que tiene el que es fruto o depositario de esa exhibición. Porque antes eran exhibicionistas, ahora ya no, ¿no? Ahora es tolerado, aceptado, necesitado y sin ello no podríamos vivir. Ese es el grado de toxicidad que se va desarrollando. Las relaciones deben ser tóxicas o no lo son. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta y en ese aristoi o salimos de ahí y decimos gracias por lo que me diste, ¿no? Que fue lo peor, pero lo mejor, porque estaba dormido, porque estaba ciego, porque ahora veo, porque no veía el daño que yo me estaba haciendo, porque ninguna persona es intrínsecamente tóxica. Lo que preguntábamos al principio. Son las vivencias, el análisis que hacemos de nuestras vivencias y las altas expectativas. Imagínate una persona tan dañada, tan tóxica, imagínate las expectativas que tenían de ella.
quiénes? Pues a lo mejor vivencias infantiles. Y como no las logró, quiere que tú las vivas. Pero en vez de hacértelas de manera de una validación, te lo hace de manera dependiente hacia él. Solamente eres, porque yo te di el ser esposo, esposa, el ser madre, padre, el ser esto, el otro. Sí, esta es la toxicidad que como decían hace rato, la normalizamos. Y tan normalizada está que parece como requisito para establecer una relación. Y eso tristemente, a veces esa normalización de la toxicidad es lo que determina nuestra personalidad. Exactamente. Como dice Ángela, nos hicieron el favor, ¿no? Así es que toda persona puede, y este es un principio raro, porque puede, quiere, cambiar sus actos tóxicos a resilientes si así lo decide. Y yo les pregunto, ¿será volitivo? O sea, sí, ¿será cuestión de cambiar? Yo no creo que las personas cambien. ¿Tú sí? Yo creo que nos adaptamos, modificamos, pero tal vez eso sea cambiar. Hay que empezar. Es que las personas no cambian. Bueno, entonces adáptate. Es que las personas no cambian, entonces modifica. Es volitivo. Está en el corazón del hombre. Cuando yo hablo de corazón, no hablo de este músculo que tenemos todos, sino hablo de que en algunos escritos y en algunas escrituras, cuando se habla de corazón, se habla de la voluntad del hombre. Cuando dicen Dios escribe en el corazón del hombre, significa que Dios está en tu voluntad. Cuando Fromm habla sobre el corazón del hombre, cuando muchos psicólogos, psicoanalistas hablan del corazón del hombre, hablan de la voluntad, del desarrollo de esta voluntad. Pero sobre todo, esta voluntad me debe de servir para hacer consciente mi comportamiento problemático. Si no soy consciente de que soy un problema, no soy la solución. Me problematizo problematizando, problematizando me problematizo. Entonces esta dialéctica, esta relacionalidad con los demás, nunca se va a modificar. Si yo empiezo a ser consciente de mi comportamiento problemático conmigo y con los demás, tendemos a modificar. Si las personas no cambian o no, depende de tu filosofía de vida, pero yo sí creo que las personas se adaptan. Yo sí creo que las personas debemos adaptarnos y debemos modificar. Tal vez eso sea un poco cambiar. Pues los invito a que vayamos construyendo desde la toxicidad hacia la resiliencia. Y por eso, tanto resiliencia y toxicidad son dos caras de la misma moneda, de esta moneda. Pues muchísimas gracias, por hoy ha sido todo. Nos vemos el próximo miércoles para cerrar el taller. Vayan pensando qué temas me habían propuesto. Bueno, me habían dicho algo así como eneagrama, habían hablado sobre duelo, pero yo creo que, bueno, no sé si alguien sepa de eneagrama o cualquier tema relacionado con el desarrollo. Yo decía que a veces somos su servidor y F. Tacum y Carlos Valencia, suicidólogo, como una especie de miscelánea emocional, ¿verdad? Vamos a construir un taller, lo construimos, ¿verdad? Hay ahí aquí en la computadora, eso, pues, hay más de 500, como 500 o más, o 1000 talleres, entonces, pues vamos a construir otro. Digo, no sabemos cuánto va a durar esta emergencia sanitaria, vemos que no estamos haciendo las cosas de manera correcta, ciudadanos, gobierno, entonces hay relaciones tóxicas que se vuelven sociales. Y sería bonito analizarlas desde esa perspectiva, ¿verdad? También, pero bueno, ahorita lo importante es nosotros. Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias a todas, descansen, buena noche. Nos vemos el próximo miércoles y quiero invitarles aquí tengo mis avisos, al diplomado, a la segunda generación del diplomado. Iniciamos el 6 de julio, entonces bueno, pues ojalá que se animen a invertir en su salud emocional, en su salud mental, en estas dos ofertas de diplomatura, que es la parte tanatológica y la parte suicidológica.
Espero se animen, cualquier cosa, pues háganmela saber, Carlos, pásame informes, pásame datos, cómo le hacemos. Y si ustedes no están interesados, pues pasen la voz, ¿verdad? Tal vez, y sí, esta generación que está terminando su diplomado son la mejor generación porque es la generación número uno y por supuesto que van a dar su testimonio acá en las redes sociales para que puedan ustedes sentirse invitados de estas personas que han vivido esta experiencia. Muchísimas gracias, buenas noches, de verdad que les estimo, les quiero y cuídense mucho y aléjense de estas personas. Y si estas personas, lo raro es que nosotros sí nos alejamos y ellas insisten en estar así, ¿no? Como que a veces están en esa medida, pero habrá que ver cómo cortamos el cable, por qué siguen insistiendo y por qué necesitamos este tipo de situaciones. Autoconciencia, ¿vale? Cuídense mucho, muchas gracias a todas las que participaron, a todos. De verdad es un gusto estar con ustedes, nos vemos el próximo miércoles y el próximo viernes, desde, desde la página de FTACUM, voy a estar ahí eh, a las 9 de la noche en un en vivo sobre la muerte y el morir. Vamos a caminar sobre la tarea, vamos a hablar un poco sobre esto de la muerte y ojalá me puedan acompañar el próximo viernes 9 de la noche, prevención y posvención del suicidio. Gracias y ahora sí los dejo descansar. Adiós.